Entonces, lo que hoy vamos a hacer es, ¿qué pasa si ahora, bueno, hasta ahorita habíamos visto que tenemos una cantidad de entradas, puede ser cualquiera, 2 o más entradas, y una cantidad de salidas que es una hasta ahorita. Pero resulta que en circuitos lógicos las salidas pueden ser las que sean. Entonces vamos a hacer un problema en donde también vamos a tener ahora más de una salida. Entonces, supongamos, o suponga que se tiene un motor. Que se tiene un motor en una... ¿Qué? Ok. Entonces, supongamos que se tiene un motor en una industria. Este motor, pues quién sabe qué, bueno, puede controlar, por ejemplo, una banda, ¿no? En una industria que controla una banda transportadora. Entonces, este motor es controlado por 3 botones. Como siempre, los voy a llamar ABC respectivamente, A, B y C. Bien, entonces, si se pulsan 2 botones cualquiera o los 3 botones, entonces el motor prende. El motor prende. Aparte, se tiene una lámpara la cual nos avisa pues cuando el motor está apagado. Entonces ahora este es un problema que tiene 2 salidas. Por un lado está la lámpara y por otro lado está el motor. Entonces tenemos 2 salidas. Bien, entonces para la resolución de este problema, pues nuevamente hacemos la tabla de verdad. Y esta es la parte como más importante, hacer adecuadamente la tabla de verdad. Entonces, comencemos. Tenemos 3 botones llamados A, B, C. Y ahora vamos a tener 2 salidas. Por un lado tenemos nuestra salida M, que es la del motor. Y por otro lado vamos a tener otra salida que es L, que es la de la lámpara. Entonces recuerden, estas de aquí son mis entradas. Y estas de aquí son mis salidas. Entonces tenemos entradas, salidas, de forma, pues bueno, puesta ahí. Bien, entonces, pues vamos a comenzar como siempre haciendo pues la tabla de verdad. Entonces recordamos que la tabla de verdad tiene todas las variaciones posibles en el orden 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Para que no se los olvide, recuerden que estas entradas también se pueden ver de forma decimal. Y esto sería el 0, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5, este sería el 6, este sería el 7. Solo para que no olviden que esas variaciones en ese orden representan decimalmente un número. Entonces, el problema nos dice que el motor se prende cuando cualquiera de los dos pulsadores o los 3 se prenden. Entonces, vamos por estados. En el primero tenemos que A, B y C, los 3 están en 0. Entonces, la pregunta es, ¿se prende el motor?
No. No, no se prende. No se prende, entonces tendríamos un 0. Si el motor no está prendido, entonces la lámpara sí lo está, porque dice que la lámpara nos avisa cuando el motor está apagado, ¿no? Entonces, por el contrario, la lámpara sí se prende. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Luego, cuando tenemos A, B y C, tenemos 0, 0, 1. ¿Se prende el motor? 0, no. Vientos, no, porque nos dicen que deben de estar presionados 2 botones. Entonces no se prende, pero por otro lado, como el motor está apagado, la lámpara sí, muy bien. Luego, cuando estamos en el estado número 2, 0. 0, porque nuevamente solamente tenemos un pulsador activo y por tanto la lámpara sí se prende. Bien, y cuando estamos en el estado número 3. Sí se prende el motor. Muy bien. La lámpara es 0, ¿no? Y la lámpara es 0, exactamente, se apaga porque el motor está prendido. Muy bien. Luego, en el siguiente estado. 0 en el motor y 1 en la lámpara. Esta Rubí viene con todo, ¿Me callo? No, para nada. Rubí viene con todo, muy bien. Para nada, para nada. Tú sigue, tú sigue. Luego en el estado 5. 1 y 0. Porque tenemos, a pesar de que no importa el orden, eso no nos aclara el problema, siempre que tengamos 2 pulsadores, el motor prende y la lámpara entonces se apagaría. En el 6. Igual. Nuevamente tenemos 2 botones que están prendidos, entonces por lo tanto el motor prende y la lámpara apaga. Y finalmente, cuando los 3 están presionados. 1 y 0, porque los 3 botones están prendidos. Exactamente. Entonces, nos dice también el problema que si los 3 pulsadores también están, entonces pues es suficiente y con eso prenden. Que en realidad no es necesario poner esa parte, porque pues con al menos 2 no importa si están los 3, ¿no? Entonces eso implicaría que tenemos 1 y 0. Bien, entonces como ahora tenemos un sistema multisalida, entonces es como si nosotros trabajáramos de forma independiente cada salida. Es decir, una salida no es afectada por la otra. Entonces, para armar las ecuaciones de cada uno es suficiente con armarlas por separado y llevar a cabo el procedimiento de siempre. Nos fijamos primero en los unos, por ejemplo, que están aquí. Eso es para el proceso del motor. Y para el proceso de la lámpara, pues nos fijamos en sus unos, que son estos de acá. Entonces, pues bueno, entonces comencemos por hacer el del motor. ¿Cómo quedaría la ecuación del motor? A negada BC. BC. A negada BC, muy bien, que eso corresponde, recordemos que eso corresponde para este de aquí, entonces este lo voy a poner acá, ese es ese, luego más el que sigue. AB negada C. A. Así sí. Voy. A. B negada C. Muy bien. Ya está. Entonces recuerden que eso corresponde a este. Entonces eso sí lo voy a poner. A ver, ahí está. Luego más, lo voy a poner abajo para no desplazarme. Luego más. AB, C negada. AB, C negada, muy bien. Entonces eso corresponde a este 1. Y entonces ese es este. Ahí. Luego más, el último. ABC. ABC, muy bien. ABC, entonces ya tenemos nuestra ecuación para el motor. Voy a quitar esto. Ese no. Este sí y estos. Listo, ya tenemos entonces la ecuación de nuestro motor. Entonces la vamos a simplificar. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tendríamos para simplificar? ¿O cuáles utilizarían ustedes para simplificar? A negada B. Y la cuarta, ¿no? Que tienen AB y C negada con C. Ok, entonces, las últimas dos es
esta tiene AB y esta tiene AB, ¿no? Ujú. Sí. Entonces podríamos hacer una simplificación así. Estoy en clase. Y entonces, ¿cuánto es C negada más C? No. 1. Vientos, 1. Entonces, ya que tenemos eso, pues ahora, bueno, lo reescribiré y tendríamos A negada BC más AB negada C más AB. AB. ¿Podría simplificar alguna otra cosa? Yo creo que no. No. ¿Qué dicen los demás? En los primeros dos términos puedes sacar la C como factor común, ¿no, profe? Ok, entonces en los primeros dos podríamos sacar, como dicen exactamente, el término común. Entonces, Quedaría como C que multiplica A negada AB. B más A B negada más AB. Entonces quedaría CA más B, ¿no? Bueno, Aquí el B sin querer me pasé, lo hice demasiado así. Entonces, esta ecuación que está aquí adentro, ¿les recuerda algo? Es algo de la X y Y, ¿no? Ay, no me acuerdo. Es ay, ¿dónde está? es una XOR exclusiva, ¿no? Ándale, muy bien. Entonces recuerden que esto de aquí es una OR exclusiva. Ya sea que la digan como XOR o OR exclusiva, entonces es C que multiplica a A exclusiva B más AB. ¿No? Sí. Eso es por un lado. Eso podrían haber hecho y digamos que con esto podrían hacer esta... pero pues un método que lleva una exclusiva está bien. Podríamos haber hecho otra cosa. Vamos a regresar a este de acá, esta parte. Entonces, ahora, así como, por ejemplo, se te ocurrió haber factorizado la C, pues ahora resulta que yo voy a factorizar la A, pero en estos dos términos. Entonces voy a tener ahora A negada BC más, voy a factorizar la A, B negada C más B. Entonces, esto de aquí sí se puede hacer de alguna manera, ¿no? Lo pueden ver en sus tablas. Es algo como lo que decía esta Gabriela. De lo de la X y Y. Ajá. Que quedaría como B más C o algo así, ¿no? Algo así, pero a ver, primero, vamos por partes. ¿Cómo es
¿cómo es la igualdad de la regla de Boole? Es X más X negada Y. Ajá. ¿Y eso qué es igual? A Igual X a más Y. Y. ¿Sí? ¿Ya todos dieron con esta? Ujú. Ah, sí. Entonces, ahí aguas, no se les vaya a ir porque quiere decir que todavía había una simplificación. Si lo hacemos por este lado, había una simplificación más. Entonces, luego, reescribiendo, pues tendríamos que es A negada BC más A que multiplica a X más X negada Y. En este caso, el X, pues es B y la Y es C, ¿no? Entonces, quedaría B más C. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esto sería igual. Voy a hacer la distributividad A negada BC más AB más AC. Y ahora, lo que voy a hacer es factorizar las Cs, que es más o menos lo que se había hecho antes, pero con un paso intermedio. Entonces, factorizo las Cs. Y entonces ahora me queda C por A negada B más A. Y más AB. ¿Están de acuerdo con eso? Ah, No ahí, queda igual Sí. que arriba, no, ¿verdad? ¿mande? No queda igual que arriba. Sí, ¿no? De hecho, se aplica algo semejante, ¿no? Ahí creo que me equivoqué. Ujú. No, ahí estoy. Sí. Entonces, si se dan cuenta, se puede volver a aplicar algo muy semejante, ¿no? Pero, bueno, sí, de hecho se puede aplicar la misma reglita aquí. Quedaría que ahora, bueno, si quieren para que lo vean más claro, se puede reescribir como lo tienen para que tengan que sea igual. Pues de hecho está, bueno, A más A negada B. Que es lo mismo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues pueden aplicar nuevamente esta misma, igualita, de hecho es idéntica. Y entonces aplicándola, pues tendremos que A es X, B es Y, y entonces eso es C por A A más B. más B, B. más AB. Y esto sería igual a AC AC más AB más AB. no, BC, ¿no? A Ajá. Sí, más, sí, sí. más AB. Entonces, reducimos todavía más el circuito. Ya sea que si quisieran hacer una factorización más, ya no la podrían dejar así, ya sea este con este o este con este. Podrían hacer cualquiera de las dos y no habría problema, ¿no? Entonces esto quedaría como A, por ejemplo, A que multiplica C más BC, por ejemplo, ¿no? Y ya está, ¿no? Sería esta nuestra ecuación reducida. Entonces, si se dan cuenta, es más, no voy a puedo factorizar la C, voy a factorizar la C mejor. Voy a regresarlo, o vean este de aquí. Este de aquí, este paso de aquí. Se dan cuenta que se parece un montón a este, ¿no? Nomás que la diferencia es que por ahí tenemos una exclusiva. Entonces, Ujú. cualquiera, este o este, ambos pues son una buena, pues buenas simplificaciones. La diferencia es que este de aquí es una simplificación que está completamente basada en puras compuertas elementales. Y esta de acá, la de arriba, nos sale una compuerta exclusiva, ¿no? Entonces, pues si llegan a cualquiera de los dos resultados, tanto a este como a este, pues está bien, no hay problema. Entonces, pero bueno, ahí ya depende cómo lo hagan. Pero la idea es que sí tenga la simplificación máxima. Y entonces, en este caso, hay dos posibles simplificaciones. Hacerlo por aquí o hacerlo por acá.
Pero en ambos dos casos tienen simplificaciones máximas, entonces tengan mucho cuidado con eso, o sea, porque si lo dejan, por ejemplo, así como estaba acá, así, si lo dejan solamente así, en este paso anterior, entonces la simplificación no es la máxima, ¿no? O igual acá, tengan mucho cuidado con aplicar alguna bien adecuadamente las reglas, porque si lo hubieran dejado, por ejemplo, hasta acá nada más, o hasta acá, entonces la simplificación no es máxima. Entonces, pues con eso ya tenemos dos posibles salidas de M. Recuerden que en muchos casos puedo tener varias soluciones, en otros puede ser que la solución sea única, entonces en los circuitos lógicos, pues como tenemos que solo varía entre 0 y 1, pues el álgebra de Boole nos da esta ventaja. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces ahora vamos a sacar lo mismo, pero para la L. Entonces, voy a hacer esto un poco más grande. Algo así. Entonces vamos a hacer la L ahora. Ok, y entonces, ¿cómo quedaría la L? A negada, B negada, C negada, ¿no? Uh-huh. A negada, B negada, C negada. Recordemos que eso es de este, porque ahora estamos haciendo para L. Luego, más. A negada, B negada, C. A negada, B negada, C. Que eso es para el que le sigue, porque es el otro 1. Luego, más. A negada, C negada. A negada, B, C negada, que es este de acá porque corresponde a este 1. Y luego final. A, B negada, C negada. A, B negada, C negada. Eso corresponde a este. Aquí debe de haber un 0, perdón. Entonces ya tenemos los 4 unos que tenemos. Entonces igual vamos a hacer la simplificación de esto. Entonces, ¿por dónde comenzarían a hacer la simplificación? A B negada. Uh-huh. A negada, B negada. Recuerden que no es lo mismo A, B y todo eso negado a decir A negada, B negada. Sí. Ok, entonces... Denme 2 segundos. Bueno, a ver. Entonces, ustedes dicen que se puede hacer con A negada B y A negada... No, ¿cuáles dijeron? La parte de arriba. Las de arriba. Sí. A negada, B negada y A negada, B negada, ¿no? Ustedes dicen que se puede hacer por ahí. Ok, entonces vamos a tener que L va a ser igual a factorizar A negada, B negada con C negada más C. Sin olvidar a los demás, que son A negada, B, C negada, más A, B negada, C negada. Entonces, ¿cuánto es C negada más C? 1. 1. Muy bien. A B. A B negado. Vientos. Luego más A negada. Ahí podemos... Simplificar las mismas, ¿no? Con C. ¿Cómo? Ajá. Simplificar las mismas con C. Ah, la segunda y la tercera. ¿Con C? ¿Por qué con C? Porque es negada. C negada. Porque son negadas. En la parte de arriba le faltó. Sí, ya vi. Esta, ¿no? Así. Entonces, ¿quieren simplificar C negada? Sí. No, factorizar C negada. Entonces, tendríamos que este es A negada más... Quieren factorizar C negada. Entonces, eso sería igual a...
Ah, que Varela está en función datos, que sí está. Pobre de él. Mm. Ese Varela luego está bien salado, ¿verdad? Bueno, A negada B más AB negada. Ya está, ¿no? Y Y ahí entonces, tenemos una XOR, ¿no? no. Ah, no, sí. Ah, no, no. Sí. Mm. Tenemos A más B, que es la XOR. Igual que la anterior, ¿no? Entonces, pues se parecen mucho. Esa es igual una forma de simplificar. ¿Se le ocurre alguna otra posible forma de que pudimos haber simplificado? Mm, BC, ¿no? ¿Cómo? BC, C negada. Ok, entonces estás diciendo, los ves, esta, supongo, bueno, lo voy a poner con negro, este de aquí, con este de aquí. Ajá. Ok, exactamente, sí, esa es otra posible forma de haber podido simplificar. Entonces, Profe, mande. tengo una duda. A ver, o sea, está poniendo como dos tipos de caminos en los que podemos simplificar. Uy. Ah, ok. Es que ya me estaba confundiendo, Es que pero gracias. puede haber muchas simplificaciones, ¿no, profe? Es lo que les comentaba, Sheila. En los circuitos lógicos hay veces que tu ecuación puede ser única, es decir, por todos los caminos por los que te vayas, siempre vas a llegar por ejemplo, a una sola solución. Pero Ajá. también existe la posibilidad de que no. Puede existir la posibilidad de que, dependiendo del camino que tomes, vas a llegar a una u otra solución. Ah, ok, gracias. Sí, entonces lo que quiero que vean es que hay varias soluciones, pero lo importante y en cada una lo que hemos visto es que deben de aplicar adecuadamente la álgebra de Boole. Entonces, si te das cuenta, en todas hemos aplicado una álgebra de Boole que nos da una simplificación máxima. Esa es la parte importante. No importando por qué camino elija, siempre debe de haber una simplificación máxima. Y ahí es donde hay que tener el mayor cuidado posible. Porque lo que les decía es que deben de agarrar o factorizar la mayor cantidad de términos. Esa es la parte más importante, porque si no agarran y factorizan la mayor cantidad de términos, van a llegar a una parte intermedia. O se les puede hacer más complicado, o varias posibilidades. Entonces, es eso, Sheila. Ok, Bien, entonces ahora vamos a hacer el otro. gracias. ¿No? ¿De qué? El otro camino. Entonces ahora factorizamos el B negada, C negada. B negada, C negada. Tenemos B negada, C negada y eso factoriza a A negada más A. Y luego tenemos A negada. B negada, C. Más A negada de C negada. Muy bien, entonces ya sabemos que A negada más A es 1. Entonces ya que lo tenemos así, pues tendremos aquí B negada, C negada, solitas. Y luego aquí tendríamos más A negada, B negada, C, más A negada, BC. Ahí podríamos sacar la A negada, profe, ¿no? Puede ser una posible solución, pero esta vez la voy a hacer de otra manera. Así como en este ejercicio, aquí a este nivel, que es el segundo paso, también pudimos haber hecho otra cosa. Lo voy a hacer en este. Ahora lo que voy a hacer es factorizar la B negada. Entonces, aquí tengo B negada, que factoriza a C negada, más A negada, A negada, C. ¿Ok? Luego más el resto que es A negada, B, C negada. Ya está.
Entonces, pues tenemos B negada y esto se parece a algo de su tabla. Sí. ¿A cuál? A la ley de Morgan, entonces quedaría No, como B no, negada, no es una ley de Morgan. ¿no? Es la Deja X checo. más XY, X negada Ajá, más X por Y ajá, igual a X negada más Y. sí, ya está. Ajá. Pero Ah, sí. ahora, aquí está el truco. Vean, tenemos L es igual, lo voy a poner en el mismo orden para que lo vean un poquito más. C negada más C A negada. Y todo eso más A negada BC. Ya está. Bien, entonces, si se dan cuenta, en este caso tenemos el X negada y el X, que significaría que es la C, ¿están de acuerdo? Ujú. Y entonces, ¿quién es Y? A. Negada. A negada. Entonces, tendríamos que esto es B negada por X negada. X ya vimos que es la C. Entonces, tendríamos C negada aquí, Más A. negada. Recordemos que aquí la Y está solita así, pero aquí no. Aquí sí, si hacemos que Y sea igual a negada, entonces cuando sustituyamos acá, pues lo vamos a tener negado. Ujú. Ok. Más, ay, bueno, más A negada BC. Ya está. Luego voy a volver a desimplificar, es decir, voy a poner B negada más A negada, B negada, más A negada, BC. Y entonces, ahora, ¿a quién puedo factorizar? A la A, en la Negada, parte B de... negada. Exacto, A negada. Entonces tendría B negada, C negada más factorizo la A y tengo B negada más BC. Y nuevamente esto, ¿a qué se parece? Al de X más Y. Que es la que ya teníamos arriba, ¿no? Ujú. Entonces, esto se implica que tendríamos ahora que L es igual a B negada, C Sí. negada, más Claro. A negada, que multiplica a X negada. Sabemos que la X es B, entonces sería B negada, más Y, que es C. Y entonces tendríamos que L es igual a B negada, C negada, más A negada, B negada, más A negada, C. Ya, entonces, tiene sentido que salga algo de este estilo, y que salga, digamos, si comparamos estas dos de aquí, vemos que se parecen mucho en el sentido de que casi todas están negadas, ¿no? Ujú. Exceptuando la C, lo cual tiene mucho sentido porque, pues, recordemos que M es, más bien L es salida, pero completamente negada. Entonces, si yo hubiera querido partir de M, yo hubiera tenido que hacer que M, más bien L es igual a M negada, porque es completamente inverso, ¿están de acuerdo? Y entonces yo tengo que hacer todo esto, A, C, más B, bueno, más BC, y todo eso negarlo, y a partir de ahí hacer leyes de Morgan. Y seguramente llegaríamos a esto. Entonces, pues bueno, hay muchos caminos por donde los cuales llegar, pero si se dan cuenta, lo más importante es que, dependiendo del camino que elijan, pues siempre va a haber una versión más simplificada, ¿no?
Siempre hay que llegar más bien a la parte más simplificada. Esto, por lo que llegamos aquí, este de aquí, que es no utilizar las exclusivas, también se pudo haber aplicado en el de arriba. O sea, nosotros en este paso, por ejemplo, aquí, en lugar de factorizar la C negada, pues yo pude haber factorizado, no sé, por ejemplo, A negada con estos dos. Aquí, y entonces volver a aplicar el mismo, la misma igualdad de B negada más BC negada, ¿no? Que es algo como el que aplicamos aquí. Y entonces, eventualmente llegaríamos a algo con 3 términos. Que pues es una de las partes que más nos importa, ¿no? Tratar de llegar a la versión más simplificada. Pero, reitero una vez más, en ambos casos, pues hay que hacerlo o hay que tratar de llegar a lo más simplificado, ya sea que utilicen una exclusiva o que utilicen puras compuertas convencionales. Entonces, ¿alguna duda de este problema? No, Profe, bueno, yo tengo una duda. Dime. Para dejarlo más explícito en la parte de abajo, podemos simplificarlo todavía, ¿verdad? Factorizando algún término. Ajá. Pero, o sea, sí se puede. Ajá. Sí, sí, claro. Ya sea, por ejemplo, este está factorizado, ¿no? Este de aquí. Ajá. Entonces, podrías dejarlo como este, o si quisieras acá, en lugar de factorizar la A negada, por ejemplo, factorizar la B negada, también puedes. Ok. Sí, gracias. Sí, sí. Entonces, pues bueno, de estos 4, de cada uno, voy a hacer el circuito. Pero reinicia, ¿no? Ah, sí. Bueno, sí, está bien. De una vez revisamos.